Bueno, hermanos, me gustaría que pudiéramos abrir nuestra Biblia en Segunda de Tesalonicenses. Vamos a seguir con los estudios que tenemos de Segunda de Tesalonicenses, y en esta mañana nos toca dar una porción muy breve. Son 2 versículos que se encuentran al final del primer capítulo, versículos 11 y 12 del capítulo 1 de Segunda de Tesalonicenses, es lo que hoy vamos a estar tratando. Y antes de empezar y meternos de lleno en estos versículos, tenemos que entender una cosa, y es el contexto en el cual estamos encontrándonos estos 2 versículos, porque no están aislados, sino que hay algo que el escritor Pablo viene diciendo. Y estos 2 versículos siguen una línea lógica en cuanto al pensamiento que Pablo está desarrollando en este primer capítulo. Y no sé si os acordáis, pero la semana pasada nuestro hermano Ismael estuvo hablando acerca de 3 propósitos del justo juicio de Dios, que se ven en los versículos del 5 al 10. Así que hoy, en esta mañana, vamos a tratar los siguientes versículos en los cuales vamos a ver cuál es la implicación práctica que tiene para nosotros el hecho de que nuestra esperanza como cristianos esté depositada en esa segunda venida del Señor. Es decir, como creyentes debemos tener en cuenta que esa segunda venida no es únicamente nuestra esperanza futura, en la cual estamos aguardando pacientemente, sino que esa esperanza que tenemos en la segunda venida del Señor tiene implicaciones prácticas en el presente, en cada una de nuestras vidas. Y para entender esto un poquito mejor vamos a poner una ilustración, ¿vale? Vamos a pensar por un momento en una pareja que se acaba de enterar de que va a ser padre-madre por primera vez. Van a tener un bebé. El hecho de que en aproximadamente 9 meses, si no antes, si se adelanta, van a tener un niño, una niña, les obliga a tener que planificar y actuar muchísimo antes incluso de que tengan el bebé con ellos. Creo que ningún padre y ninguna madre espera al día en que nace su hijo para preparar todas las cosas. Eso sería algo totalmente fuera de lugar, ¿verdad? Solamente el hecho de que esos padres reciben la noticia ya de que van a tener un niño o una niña en unos meses hace que se pongan a planificar y a actuar en ese momento muchísimo antes de que el niño haya nacido. Y los que hemos pasado por ahí vemos que eso es realmente muy amplio. Podríamos estar hablando en esta mañana solamente de todo lo que tenemos que preparar cuando vamos a tener un niño. Carricoche, cuna, ropa, muchísimas cosas. Pero realmente vemos cómo el hecho de saber que en un futuro van a tener un bebé tiene implicaciones en el presente de esos padres, aun cuando todavía el bebé no ha nacido. Y en este sentido, en esta mañana, me gustaría que viéramos qué implicaciones tiene para nosotros que nuestra esperanza esté puesta en esa segunda venida del Señor. Vamos a ver qué implicaciones prácticas tiene en nuestro día a día, porque nuestra esperanza, la esperanza que tenemos en el regreso de Jesucristo, no solo afecta a nuestra comprensión del futuro, sino que también debe afectar a nuestra vida presente. Y esta idea no solo la vamos a ver aquí en Segunda de Tesalonicenses, en este texto que vamos a tratar hoy, sino que a lo largo de la palabra de Dios hay otros textos que hablan de esto. No sé si recordáis, pero en Segunda de Pedro, capítulo 3, después de que Pedro esté hablando acerca de esa segunda venida del Señor, continúa haciendo una exhortación a los creyentes sobre su vida práctica. Después de estar hablando de que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, ¿recordáis ese texto? Pues en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11, dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas cuando llegue ese día, dice: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir?
Y el versículo 14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Por tanto, hermanos, vamos a recalcar esto. Y esto es una idea que me gustaría que todos saliéramos en esta mañana con ello en mente. La esperanza que tenemos en el regreso de Cristo no solo afecta a nuestra comprensión del futuro, sino que debe reflejarse diariamente en nuestro presente y en nuestra forma de vida. Y en estos dos versículos vamos a tratar de ver cuál es la ocupación de la Iglesia mientras espera la venida de Cristo. ¿Cuál es nuestra ocupación o cuál debe ser la ocupación de nuestra Iglesia, de nosotros mismos, mientras esperamos esa venida de Cristo? Y para eso vamos a tomar el ejemplo de Pablo. Vamos a ver que en estos dos versículos podemos tener tres aspectos en el cual podemos reflejarnos como Pablo para saber cuál era esa ocupación que tenía Pablo y cómo era esa ocupación o cuál era el objetivo de esa ocupación. Así que vamos a leer en 2 de Tesalonicenses estos dos versículos, 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 11 y 12. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Como he dicho, vamos a ver tres ejemplos, y el primero de los ejemplos que podemos tomar de Pablo es que él tenía una ocupación correcta. La ocupación de Pablo era la ocupación correcta. Dice la primera parte del versículo 11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Y esta era una de las ocupaciones, de las muchas ocupaciones de Pablo. Pablo había entendido que uno de sus ocupaciones, de las cosas que tenía que hacer principalmente era la oración. Y debemos tener en cuenta que estos versículos, más que mostrar una oración de Pablo, más bien lo que nos está hablando era de cómo era la oración de Pablo. Es como una explicación de cómo era habitualmente la oración de Pablo. Y encontramos en otras de sus cartas, muchas cartas del Nuevo Testamento, otro tipo de oraciones que sí son ejemplos de oraciones. Sin embargo, esto es más bien una explicación general de cómo era su oración. Y es que para Pablo la oración no era un ritual o una rutina, sino que conformaba parte de su estilo de vida. Y detrás de todas las actividades que la gente podía ver, porque Pablo no se dedicaba única y exclusivamente a orar, sino que todos sabemos que Pablo enseñaba, Pablo predicaba, Pablo hacía escritos, Pablo hacía viajes misioneros, Pablo lideraba realmente la iglesia. Pero detrás de todo esto que la gente podía ver, estaba la vida de oración de Pablo. Y esa vida de oración de Pablo hacía que Pablo estuviera en continua relación y comunión con Dios. Todo lo que Pablo hacía y que la gente veía estaba respaldado por una vida de oración. Y además de esto, Pablo había entendido que era una de sus principales responsabilidades como líder. Como líder de la iglesia debía orar por esa iglesia, por los hermanos. Y estas oraciones, como hemos dicho, no eran simplemente repeticiones, sino que contenían un gran propósito. Pablo pedía por madurez y por crecimiento del pueblo. Y hay muchos ejemplos, como hemos dicho en las cartas de Pablo, de oraciones suyas, pero si nos centramos en Tesalonicenses, que es lo que estamos hablando, si vemos en el 1 de Tesalonicenses podemos ver algunos ejemplos de esas oraciones de Pablo. Si pasamos una página hacia adelante,
realmente nos encontramos ya con la primera carta nos encontramos con la primera carta de Tesalonicenses, y en Tesalonicenses, la primera carta, el capítulo 1, versículo 2, dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Aquí vemos cómo Pablo oraba constantemente por sus hermanos. Pero en el capítulo 3 de esta misma carta, versículo 10 al 13, dice: orando de día y de noche con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta de vuestra fe. Mas el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como bien lo hacemos nosotros para con vosotros. Y en el capítulo 5, versículo 23, dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos en estos ejemplos cómo Pablo tenía esta ocupación correcta, la ocupación de permanecer en una oración constante. Y era una oración con contenido, con profundidad. No eran simples y vanas repeticiones hechas, en las cuales muchas veces caemos, muchos de nosotros. Eran profundas y tenían el deseo de la intercesión para el crecimiento del pueblo. Y este es el primer ejemplo que podemos o que debemos tomar si como iglesia queremos saber cuál debe ser nuestra ocupación mientras esperamos esa venida del Señor. Debemos ocuparnos en la oración. Y no estamos hablando de que única y exclusivamente debemos ocuparnos de la oración, porque claramente Pablo hacía, como hemos dicho, muchísimas actividades detrás o aparte de la oración. Pero dentro de su predicación, de su liderazgo, de sus escritos, de sus viajes, todas estas actividades estaban respaldadas con una vida de oración. Y muchas veces este es nuestro problema, porque queremos hacer como iglesia muchas actividades centradas en que puedan ser visibles a los demás. Sin embargo, luego no están respaldadas por un tiempo de oración en el cual hayamos pasado tiempo como iglesia orando e intentando preparar toda esa actividad que queremos hacer para realmente saber si es la voluntad del Señor y si el Señor es lo que quiere que hagamos. Él es el que puede transformar las vidas de las personas. Él es el que puede hacer que nuestras actividades realmente tengan fruto, no nosotros. Por lo cual debemos estar en constante oración para que el Señor pueda bendecir todas esas actividades que podamos estar haciendo. Y este es el primer ejemplo que vemos de Pablo, la ocupación correcta, la oración. Pero el segundo ejemplo que podemos tener de Pablo es que no solamente tenía la ocupación correcta con la oración, sino que esas oraciones tenían un contenido correcto. Porque en muchas ocasiones oramos con un contenido incorrecto. Vamos a ver cuál era el contenido de las oraciones de Pablo. ¿Cómo oraba Pablo? El primer versículo que hemos leído, versículo 11, después de esta primera parte que dice: por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, dice: para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Y en esta porción de cuál era el contenido de las oraciones de Pablo, vamos a sacar 3 aspectos. Y el primero era que Pablo pedía por la dignidad de los hermanos. Dice: para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. El deseo de Pablo era que Dios tuviera por dignos a los creyentes. Y es muy importante que sepamos que Dios, que es Dios a través de su Hijo, el que nos hace dignos a nosotros.
Y no nos debemos confundir, porque ninguna de nuestras acciones o ninguna de nuestras obras, por buenas que sean, nos pueden hacer jamás dignos de presentarnos ante un Dios 3 veces santo. A lo largo de la palabra de Dios vemos cómo el ser humano está apartado de la presencia de Dios por el pecado que mora en nosotros. Y que si somos dignos de algo, es que somos dignos de la muerte. Somos dignos de estar separados de Dios porque no podemos estar en su presencia. Incluso mucho más, cuando hemos escuchado esa palabra de Dios y aún así la hemos rechazado. Dice en Romanos 1:32, dice: aquellos quienes han entendido el juicio de Dios, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Todos, por naturaleza, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y no somos dignos porque el pecado que mora en nosotros y en nuestros corazones no nos lo permite. Sin embargo, Dios nos amó tanto que envió a su Hijo a morir en una cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos. Aquel justo y perfecto murió por nosotros los injustos e indignos, haciéndonos hijos de Dios y dándonos la oportunidad de poder presentarnos algún día justificados por su sangre y por sus méritos, no por los nuestros. Dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero Pablo, en este texto, no está únicamente orando para que las personas de Tesalónica aceptaran a Jesús en sus corazones y de esa forma fueran justificadas, sino que más bien está hablando ya a personas creyentes. El deseo de Pablo, y por lo que él oraba, era que no solamente fueran dignos por la justificación del Señor Jesucristo, sino que demostraran ser dignos en la práctica diaria. Porque en demasiadas ocasiones los creyentes no demuestran ser dignos en su forma de caminar diariamente. Así que el deseo de Pablo era que los creyentes demostraran esa dignidad en el día a día, por medio de la santificación. Recordamos que ya en esta primera carta de Primera de Tesalonicenses, Pablo encarga a estos creyentes que anden de una forma digna. En Primera de Tesalonicenses 2:12 dice: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Así que como creyentes debemos buscar el andar de una forma digna en nuestro día a día. Y para ello el objetivo debe ser siempre tener como modelo al único en el cual podemos fijarnos, a Jesucristo. Jesucristo debe ser siempre nuestro referente y el lugar donde mirarnos. No debemos compararnos con cualquier otro, porque nadie da la talla sino Jesús. Hay que tener en cuenta esto. Y algo que estos creyentes también estaban experimentando es uno de los medios por los cuales Dios va a hacer dignos a los creyentes. Y ese medio es un medio que nos gustaría que fuera distinto, pero es así, y es el sufrimiento. Dice en este mismo capítulo de 2 de Tesalonicenses 1 que hemos leído en el versículo 5, dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. El sufrimiento del creyente es uno de los medios por los cuales Dios nos hace dignos. Tristemente, sucede que en esta iglesia y en prácticamente todas las del mundo había gente que en medio de ese sufrimiento, en medio de esa situación, no andaba como Pablo quería, como Dios quiere que andemos. Estos creyentes estaban andando de otra forma y Pablo entonces tiene que reprimirlos.
Dice, hemos oído que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Hermanos, si queremos tener la ocupación correcta, debemos orar, pero aparte debemos pedir por lo correcto. ¿Y qué es eso que pedía Pablo? Que seamos dignos y que andemos de una forma digna. Debemos buscar andar de una forma digna. ¿Y cómo podríamos decir en la práctica qué significa esto de andar de una forma digna? Podemos ver muchos textos a lo largo de la palabra de Dios, pero hay un resumen, porque realmente andar de una forma digna sería andar con humildad, andar en pureza, en contentamiento, en fe, justicia, unidad, mansedumbre, amor, gozo, verdad, conocimiento y quizá muchísimas cosas más. Pero el resumen sería el siguiente. Primera de Juan 2:6 dice esto: el que dice que permanece en mí debe andar como él anduvo. Lo leo otra vez porque me he equivocado en una palabra. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si somos creyentes, si decimos que estamos en el Señor, debemos andar como él anduvo. Debemos fijarnos y tener a Jesús como nuestro referente. Y este es nuestro modelo a imitar. El segundo aspecto que podemos destacar de la oración de Pablo es que él pedía a Dios que cumpliera su propósito para con los creyentes de Tesalónica. Dice que cumpla todo propósito de bondad. Y la palabra cumpla podría traducirse como complete o alcance, y la palabra propósito se podría traducir también como deseo. Por lo tanto, Pablo estaba orando para que Dios completara o alcanzara el deseo que tenía para cada uno de ellos. Y dice, sabiendo que Dios para con sus hijos siempre va a ser bueno. Lo que Dios desea que alcancemos cada uno de nosotros siempre va a ser lo mejor. Y son demasiadas las ocasiones en las cuales pedimos a Dios cosas que queremos para satisfacer nuestros deseos. Pero no nos paramos a pensar si esos son los deseos de Dios para con nosotros. Dejamos de lado esos planes de Dios y buscamos única y exclusivamente y pedimos por lo que nosotros queremos. Y Dios está dispuesto a escuchar y contestar nuestras oraciones. Pero estas deben estar basadas en la búsqueda de agradar a Dios, de cumplir su voluntad. Así que, si ese es nuestro deseo, agradar a Dios, podremos hacer nuestras las palabras que Jesús dice en Juan 15:7 a sus discípulos, que les dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Porque el Señor quiere cumplir ese deseo que tiene para nosotros. Es un deseo que realmente va a ser muchísimo mejor de lo que nosotros podemos entender. Así que busquemos que Dios pueda cumplir ese propósito en nosotros y confiemos en que Dios sabe mucho mejor que nosotros mismos cuáles son las cosas de las cuales tenemos necesidad. Y como tercer aspecto que podemos extraer del contenido de estas oraciones de Pablo, dice la siguiente parte del versículo 11, dice, y cumpla todo propósito de bondad, y la última parte dice, y toda obra de fe con su poder. Este es el tercer aspecto. Pablo pedía a Dios que Dios completara la obra que había comenzado en ellos con su poder. En las enseñanzas de Pablo vemos a lo largo de todos sus escritos que él explica y enseña con toda claridad que la salvación viene por la fe y que está separada de las obras humanas, porque no podemos intentar de ninguna forma conseguir la salvación por medio de obras, por muy buenas que creamos que sean. Sin embargo, Pablo también sabe que la fe genuina
genera inevitablemente frutos espirituales que muestran esa salvación. Pablo además conocía muy bien a estos tesalonicenses y sabía de primera mano que su fe era auténtica y que producía estas obras fruto de una conversión genuina. Porque en 1 de Tesalonicenses 1:3, Pablo dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Es por esto que el deseo de Pablo para con ellos es que los tesalonicenses abundaran aún más en las obras de esta fe, no con el objetivo de justificar su salvación de ninguna manera, sino porque el hecho de tener esas obras de la fe significaba que estos tesalonicenses estaban llenos del Espíritu Santo, estaban llenos de la palabra de Dios. Y por eso es por lo cual Pablo desea y pide que estos tesalonicenses abunden en esas obras de fe con el poder de Dios. Así que el deseo de Pablo para los creyentes de Tesalónica era al igual que cuando él escribe a los creyentes de Filipos. Y en el capítulo 1, versículo 11, dice que los creyentes fueran llenos del espíritu de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Ese es el motivo correcto de esas obras de la fe, no para justificar nuestra salvación, sino como demostración de ese corazón lleno de Dios. Así que estos son los tres aspectos que tiene el contenido correcto de las oraciones de Pablo. Hemos visto que Pablo pedía para que los creyentes demostraran su dignidad diariamente. Pablo pedía para que los creyentes buscaran cumplir con el propósito de Dios para con ellos. Y Pablo también pedía para que los creyentes demostraran esos frutos de la salvación que tenían. Y quizá, no sé si eres una persona que cocina mucho, pero he estado pensando acerca de una ilustración y creo que esta es bastante interesante. Y es que la repostería es probablemente una de las artes culinarias que más control de medidas y pesos necesita. Para ciertas recetas es muy importante calcular bien las cantidades que necesitas. Y es muy difícil hacerlo, porque tienes que calcular la cantidad de harina, la cantidad de azúcar, tienes que calcular así también los tiempos, las temperaturas, todo. Y si no tenemos en cuenta estos factores o nos saltamos alguno o queremos hacerlo alguno a nuestra manera o como nosotros pensamos que puede salir mejor, ¿cuántas veces nos pasa que decimos, uy, el bizcocho no me sube? Anda, pues si se ha quedado duro por dentro, pues qué seco que está. Pues en el tutorial sale de una forma y a mí me sale de otra. Y muchísimas cosas más. Al final, todo depende de si el contenido que has hecho y el proceso que has generado en ese postre es el correcto o no. Incluso hay gente que haciéndolo al lado de otra, copiándolo, a mí no me saldría tampoco. Así que si queremos tener resultados increíbles, resultados buenos, si queremos tener ese postre bien, debemos seguir con los pasos y poner los ingredientes correctos y con los pasos correctos. Y hermanos, en nuestras oraciones, si realmente queremos tener respuesta, también debemos tener un contenido correcto en nuestra oración. Debemos buscar la voluntad de Dios y debemos desechar nuestros propios deseos. Porque si oramos simplemente pidiendo lo que nosotros queremos, lo que nosotros nos gustaría conseguir, entonces esa oración no va a ser la voluntad de Dios. Esa oración va a estar lejos incluso de la voluntad de Dios, porque nuestro corazón tiende al pecado. Y vamos a ver un último aspecto. Es el tercer ejemplo que podemos sacar y aprender de Pablo. Y es que
Pablo no solamente tenía una ocupación correcta, como hemos dicho en la oración, no solamente esas oraciones tenían un contenido correcto, sino que la oración de Pablo, esa ocupación de Pablo, tenía un objetivo correcto. El objetivo, la meta, el fin de Pablo era el correcto. Versículo 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Vemos aquí claramente cuál era el objetivo final de la oración de Pablo. Y este objetivo no tenía nada que ver con gloriarse a sí mismo o que estos tesalonicenses se gloriaran para ellos mismos, sino que el objetivo era que el nombre del Señor Jesucristo fuera glorificado en sus vidas. Glorificar el nombre del Señor Jesucristo debe ser el deseo más profundo de su pueblo. La preocupación de Pablo era que quienes llevaran el nombre de Dios lo honraran. Quienes se hacían llamar creyentes fueran dignos de ello y honraran el nombre de Dios, que hicieran todo para la gloria de Dios. Asimismo, Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 5:16, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué? ¿Para qué? ¿Para que ellos se glorificaran? No. Dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el fin último. El fin último es glorificar el nombre del Señor. Y cuando los creyentes tienen como objetivo glorificar al Señor con sus vidas, ellos a su vez, como dice en 1 Samuel 2:30, son glorificados a través de Él. Dice, yo honro a los que me honran. ¿Cuál es nuestro problema nuevamente? Nuestro problema reside en que en demasiadas ocasiones no tenemos el objetivo correcto. Nuestro objetivo pueden ser muchos que podemos pensar que están bien, pero no son glorificar a Dios. Y esto se convierte en algo secundario para nosotros y realizamos oraciones y actividades que realmente en el fondo tienen interés propio y autocontentamiento. Oramos pidiendo y pidiendo lo que nosotros creemos que necesitamos o simplemente lo que queremos, pero sin previamente haber pasado tiempo de meditación en la palabra y sin haber buscado la voluntad de Dios para nuestra vida. Únicamente nos importa lo que nosotros pensamos, pero no oramos para que Dios cumpla su propósito para nuestra vida. Y de esa forma su nombre sea glorificado. Este era el objetivo correcto que Pablo tenía en sus oraciones. Pablo quería esto para los tesalonicenses. Y por esto cierra también los versículos hablándonos de que todo esto es un regalo de Dios. Todo esto es por gracia. Y gracia significa favor inmerecido. Un favor que Dios nos da a pesar de ser indignos de recibirlo. Eso significa la palabra gracia, regalo no merecido. Y si Dios nos ha dado tanto aún sin merecerlo, ¿cómo no vamos a buscar cada uno de nosotros que su nombre sea glorificado a través de nosotros? ¿Cómo no vamos a vivir vidas que realmente busquen seguir la voluntad de Dios? Hermanos, tengamos el objetivo correcto en cada una de las cosas que hagamos. Así que en estos dos versículos, en este breve texto que hemos tratado en esta mañana, tenemos este gran ejemplo de Pablo. Un ejemplo que nos va a ayudar a tener más claro cuál debe ser nuestra ocupación mientras aguardamos la segunda venida del Señor y el cumplimiento de esas promesas. ¿En qué cosas son las que nos tenemos que ocupar, como ese padre y esa madre que tienen el bebé en camino y tienen que preparar todo lo que viene? Nosotros como creyentes no podemos acomodarnos a los placeres y comodidades de este mundo y descuidar algo tan importante como ese mandato que Dios
nos dio antes de ascender a los cielos. Porque somos los encargados de transmitir el mensaje de la salvación a un mundo perdido. Y es un mundo perdido y que cada día que pasa tiene menos tiempo para arrepentirse. Tengamos, por tanto, la ocupación correcta. Esa ocupación, como vemos en el ejemplo de Pablo, que se ocupaba en las cosas de Dios y sobre todo en tener una relación íntima y estrecha en oración con nuestro Dios. Porque gracias a esa relación estrecha de oración, nuestras actividades y todo aquello que hagamos tendrán mucho más impacto. Porque ya no seremos nosotros, sino Dios quien actúe a través nuestra en todo lo que hagamos. Además, busquemos siempre que nuestras oraciones tengan el contenido correcto. Huyamos de todos esos aspectos religiosos que nos separan de tener una relación real con nuestro Dios. Busquemos ser dignos en nuestra forma de vivir, busquemos que Dios cumpla su propósito en nosotros y que nuestra vida esté llena de obras que sean fruto de una conversión real y genuina. Que muestren al mundo que estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y todo ello, hagámoslo con el contenido con el objetivo correcto, ¿Y cuál es el objetivo correcto que vemos aquí con este ejemplo de Pablo? Glorificar el nombre de Jesucristo, honrar a aquel que lo dio todo por nosotros, aquel que nos ama de una forma que sobrepasa nuestro entendimiento, aquel que murió en nuestro lugar para salvarnos. Así que a Él sea la gloria, hermanos, y que podamos realmente ocupar este tiempo mientras esperamos esa segunda venida del Señor que se acerca en la ocupación correcta. Hermanos, vamos a orar y despedimos esta reunión. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en tu palabra podemos tener todo lo que necesitamos, Señor, porque podemos aprender de ella y saber cuál es tu voluntad para nuestra vida, Señor. Y nuestra oración en esta mañana es como ese salmo de David que dice que Dios cumplirá su propósito en nosotros, Señor. Y nuestra oración en esta mañana es que queremos, Señor, ser una iglesia, ser personas que busquen tu propósito, Señor, en nuestra vida. Queremos que tú nos utilices para tu obra, Señor, para realmente tu plan, Señor, y que seamos personas que busquen ocupar su tiempo en lo correcto, Señor. En esa oración, Señor, como vemos de Pablo, en esa predicación de la palabra. Y que cuando podamos hacer algo, que todo tenga una base de oración y una relación estrecha contigo, Señor. Te pedimos que puedas ayudarnos a ser una iglesia fuerte en la oración, porque si somos fuertes en la oración, realmente eso significará que tenemos una relación muy estrecha contigo, Padre. Y ayúdanos a tener ese objetivo claro de adorarte, de glorificarte, de honrarte y de darte esa gloria en cada cosa que hagamos en nuestro día a día, Señor. Te pedimos que tú nos puedas despedir con tu paz y tu bendición y que si hay alguien en esta mañana que aún no ha entregado su vida a ti, Señor, te pedimos que tú puedas tocar su corazón, que puedas hacer que se dé cuenta de que este mundo va a pasar y esa esperanza, Señor, solamente es una esperanza viva si está en ti, Señor. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.